verdad que doy gracias a Dios por poder estar en esta tarde con todos ustedes para darle la gloria todos juntos al Señor. Dice el salmista del Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Pero para qué, David? ¿Para qué quieres estar en la casa de Jehová todos los días de tu vida? ¿Para ir a un club social? ¿Tener tu tarjeta de socio? ¿Pagar tu cuota y decir que eres de este club donde hay gente que le gusta lo mismo que a ti? Y darte esa importancia de estar en ese club social. No. David dice, ¿para qué? ¿Para qué quiero estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida? Y dice David, para contemplar tu hermosura. Porque aquí el importante es Él. Es nuestro Dios, nuestro Señor. Nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, pero Él es la cabeza de este cuerpo. Nosotros tenemos que desaparecer y que aparezca Él, que le contemplemos a Él, que contemplemos su gracia, su misericordia, su bondad, su justicia, su santidad, porque aquí el centro de atención no somos nosotros, el centro de atención es el Señor. Gracias, Félix, porque Dios me ha permitido y Dios ha puesto en tu corazón el poder estar reunidos como iglesia del Señor en esta tarde, todos juntos. Voy a intentar compartir un pasaje de la Escritura. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 7 y versículo 1 hasta vamos a empezar en el 3 hasta el 7. Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. Que Dios bendiga esta porción de la Escritura en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Los primeros dos versículos, no voy a pararme mucho aquí, pero dice que andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos querían matarle. ¿Y por qué le querían matar? Porque en el capítulo 5 Jesús sanó al paralítico de Betesda y dice que los judíos le preguntaron, ¿por qué sanas en el día de reposo? Jesús les respondió y les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ellos entendieron que Jesús hacía igual a Dios. Por eso le querían matar. Y Jesús estaba en Galilea y no quería subir a Judea, porque los judíos le querían matar por esta causa, porque según ellos se hacía igual a Dios, pero él era Dios. Y subía a la fiesta de los tabernáculos, subían sus hermanos. Y ahora sus hermanos le dicen, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Primero dice, y le dijeron sus hermanos. ¿A qué hermanos se refiere? Pues se refiere a los hermanos de Jesús en la carne. No somos católicos. Nosotros somos cristianos evangélicos protestantes. Y nosotros no creemos como ellos que la Virgen María fue virgen durante toda su vida. Nosotros creemos
que María y José, después de que nació Jesús, tuvieron hijos y tuvieron hijas. Y eso lo creemos porque está escrito en Mateo capítulo 13, versículo 55, que cuando Jesús entró en Nazaret, preguntaron los nazarenos diciendo: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? O sea que Jesús tenía 4 hermanos varones y tenía varias hermanas, porque dice todas sus hermanas. Entonces, cuando dice Juan, y le dijeron sus hermanos, es a estos hermanos, estos 4 hermanos varones de Jesús en la carne, a los que le están hablando. Y le dijeron: sal de aquí, vete a Judea. O sea, sal de aquí, de Galilea, y vete a Judea, que es donde lo querían matar. Y dicen: para que también tus discípulos vean las obras que haces. Para que también tus discípulos, le dicen sus hermanos. O sea, que los hermanos de Jesús en la carne no se incluían entre los discípulos del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús ha dicho en una ocasión: verdaderamente mis discípulos son los que permanecen en mi palabra. Pero por lo que se ve, los hermanos de Jesús no permanecían en su palabra, porque ellos dicen: para que tus discípulos, no se incluían entre ellos. ¿Y por qué, hermanos? Pues sencillamente porque la salvación y la vida cristiana, permítanme decir que no es por lazos familiares. No es porque yo sea primo del que canta en el coro, o porque sea cuñado del pastor, o porque sea hermano del que tiene el cargo. No, hermanos, la vida cristiana y la salvación, como dice el apóstol Pablo, es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, no es por lazos familiares, porque los hermanos de Jesús en la carne no se incluían entre los discípulos del Señor. Y dicen: para que vean las obras que haces. O sea, se referían a los milagros que hacía Jesús. Y le dicen en el versículo 4: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. O sea, le están diciendo sus hermanos: sube a Jerusalén, haz milagros para que todo el mundo te reconozca, para que todo el mundo te aplauda, Jesús, para que todo el mundo te tenga como alguien importante. Busca tu propia gloria, busca los aplausos de los hombres, busca la gloria de los hombres. Eso era lo que le estaban diciendo sus hermanos a Jesús. Y le dicen: si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. O sea, le estaban diciendo: Jesús, busca la gloria del mundo. Eso le estaban diciendo sus hermanos en la carne. Pero el versículo 5 dice: ¿por qué? ¿Por qué le dicen estas cosas? Dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Esto se escribió en el año 33 de la vida de Jesús. Faltaban 6 meses para la crucifixión. Jesús había llevado ya 30 años de vida y 3 años también de vida y de ministerio. Había hecho los milagros que eran señales que certificaban que Él es el Cristo, el Dios hecho hombre, el Mesías del que habla toda la Escritura. Y esos milagros, esas obras, certificaban que era Él. Por eso Jesús en una ocasión dice: si no me creéis a mí, creed al menos a mis obras. Porque creer en las obras que hacía Jesús, en esas señales de que Él era el Dios hecho hombre, era lo que certificaba que Él verdaderamente era el Cristo. Pero sin embargo, sus hermanos, 3 años de ministerio viendo milagros, viendo paralíticos levantados, muertos resucitados, viendo ciegos sanados, y no creían en Jesús. Pero además es que lo de los hermanos de Jesús era más gordo todavía, porque
no solamente no creían en sus obras, es que no creían en Él. Habían estado 30 años viviendo con Él en la misma casa. 30 años, hermanos, en los cuales habían dormido con Él en la misma habitación. Habían comido durante 30 años a la misma mesa. Nunca habían visto un acto pecaminoso en su vida. Él fue perfecto y sin pecado desde que nació hasta que murió. Jesús no tenía naturaleza pecaminosa y ellos lo veían a diario. Veían el carácter perfecto de Dios en la persona humana de Jesús. Mis niños, uno tiene 4 años y el otro tiene 10. Y miren, hay veces que le digo al pequeño, ¿quieres un helado de chocolate el papa? Y me dice el niño, no, papá, que no quiero. Pero después cuando ve a su hermano mayor con un helado de chocolate, dice, papá, que sí lo quiero, que quiero el helado de chocolate. Pero hijo, no decías que no lo querías. Y me dice el niño, es que mi hermano lo tiene y yo también lo quiero. Eso saben que es un acto de envidia en un niño de 4 años, en mi hijo. Más les digo, cuando estamos los mayores hablando y el niño ve que no le hacemos caso, el niño empieza a saltar, empieza a brincar, empieza a pegar voces, porque el niño quiere llamar la atención. Y eso es un acto de orgullo en mi hijo de 4 años. Pero los hermanos de Jesús jamás vieron un acto de orgullo, un acto de envidia en él. Es más, nunca cometió ni siquiera un pecado de omisión. ¿Qué es un pecado de omisión? Es poder hacer un bien y no hacerlo. Y Jesús nunca, jamás, en toda su vida, desde que nació hasta que murió como hombre, nunca hubo un bien que pudiera hacer y que no hubiera hecho. Siempre hizo el bien que pudo. Ese es Jesús. Y ellos lo vieron durante 30 años y 3 años de ministerio y vieron las señales que certificaban que Él es el Cristo. Y sin embargo no creían en Jesús sus propios hermanos en la carne. Jesús todo lo que hizo, lo hizo por el Espíritu Santo. ¿Podía Jesús convencerlos de pecado? Claro que podía. Él es Dios. ¿Podía Jesús obrar en sus corazones, concederles un genuino, verdadero arrepentimiento, transformar sus vidas, que vivieran para la gloria de Cristo? Podía. Él es Dios. Pero Él todo lo que hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Él les predicaba las Escrituras, les enseñaba en todas las Escrituras lo que decían de Él como el Mesías, como el Dios hecho hombre, como el Cristo del que habla toda la palabra de Dios. Pero aún así, el Espíritu Santo no obró por la palabra en sus corazones y no creían en Jesús después de 33 años con Él, como su hermano mayor. Versículo 6. Entonces Jesús les respondió y les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Estaba diciendo Jesús, vosotros me decís que suba a Jerusalén, en otras palabras, que haga milagros para tener reconocimiento y fama de los hombres, gloria de los hombres. Pero aún mi tiempo no ha llegado, quedaban 6 meses para que Jesús fuera crucificado. Estaba diciendo, mi gloria no es hacer milagros y que los hombres me aplaudan. Mi gloria es llegar a la cruz. Mi gloria es ser crucificado. Mi gloria es llegar a ser entregado a los romanos para que abran mis espaldas con latigazos como grandes surcos de sangre. Esa es mi gloria. Mi gloria es que me claven una corona de espinas, que se claven en mis sienes. Esa es mi gloria, siendo Dios hecho hombre. Mi gloria es que me crucifiquen al lado de 2 malhechores y que me traten como a un pecador, como a un maldito, porque maldito todo aquel que muere en un madero. Mi gloria es morir. Mi gloria es que toda la ira de Dios sea derramada sobre mí. Mi gloria es que los pecados de todos aquellos que creen en mí sean cargados sobre mí y la ira de Dios sea descargada sobre esos pecados, cargándolos yo
como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como aquel que sufre nuestro infierno, que sufre nuestro castigo, que sufre nuestra condenación, como nuestro sustituto perfecto, como el Cordero de Dios, en el cual la paga del pecado se paga. Siendo Dios sin pecado, no muriendo por sus propios pecados, sino por los nuestros, que por gracia, por medio de la fe, creemos en Él para vida eterna. Esa era su gloria, hacer la voluntad del Padre que le ha enviado, no hacer milagros para que la gente le aplauda. Su gloria era ir a la cruz. Por eso dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Les estaba diciendo Jesús a sus hermanos, vosotros siempre estáis disponibles, no para buscar mi gloria, sino para buscar vuestra propia gloria. Porque ellos creían como todos los demás judíos en aquel tiempo. Ellos creían en un Mesías triunfante, en un Mesías político, en un Mesías reinante que iba a venir, que iba a vencer a los romanos, que iba a reinar terrenalmente en esta tierra, que iba a subyugar a las naciones, que además iba a hacer milagros multiplicando los alimentos para que no tuvieran que trabajar. Ellos esperaban el Mesías triunfante de Daniel capítulo 7. Ellos no querían saber nada del Mesías sufriente de Isaías capítulo 53, que era el Mesías espiritual, el Mesías el cual su reino no es un reino físico, terrenal, porque claro, los hermanos de Jesús, siendo su hermano el rey que subyugaba a las naciones, tenían reconocimientos, tenían aplausos, tenían gloria, tenían privilegios, tenían lugares de honor. Eso era lo que buscaban ellos. Por eso Jesús les dice, mas vuestro tiempo siempre está presto. Siempre estáis disponibles no para buscar mi gloria, no para buscar la gloria de Dios, sino para buscar vuestra propia gloria. Eso es lo que les estaba diciendo Jesús. Versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. A veces buscamos nuestra gloria. Puede ser que como los hermanos de Jesús, 30 años de vida con Él y 3 años de ministerio viendo las señales que certificaban que es el Cristo y no creían en Él, puede ser que vengamos toda la vida a este lugar, a la iglesia, que ofrendemos toda la vida, que tengamos cargos, que llevemos grupos en la iglesia. Puede ser que predique la palabra, que pastoreemos. Y puede ser que no creamos en Jesús. Los hermanos de Jesús creían en Él como un milagrero. Creían en Jesús como un gran profeta. Le amaban, pero le amaban como su hermano en la carne, no como su Señor, no como su dueño, no como el soberano que gobierna sobre sus vidas, no como el Dios hecho hombre. Y a veces yo me lleva a pensar esto, que puede ser que esté predicando la palabra y que no crea en Jesús, después de tantos años. Puede ser que no le ame como mi Señor, como mi dueño. Quizás no haya todavía obrado el Espíritu Santo por la palabra en mi corazón, porque el corazón es más engañoso que todas las cosas, dice el Señor Jesús. Porque el corazón es una máquina de malos pensamientos, dice el Señor Jesús. Y puede ser que yo piense que estoy predicando la palabra y que haya creído en Jesús y que le ame, pero puede ser que no crea en Jesús. Puede ser que quizás el Señor todavía no haya derramado su amor en mi corazón para poder amarle, como dice la palabra. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. Les estaba diciendo Jesús a sus hermanos, el mundo a vosotros no os puede aborrecer, porque no le decís la verdad al mundo. Vosotros, como buscáis vuestra propia gloria, buscáis quedar bien con el mundo y que el mundo os dé la gloria a vosotros. Por eso el mundo no puede aborreceros.
pero a mí me aborrece porque le digo la verdad. Jesús le decía la verdad al mundo. Jesús le decía al mundo que estaba practicando el pecado y que si no se arrepentían, si no obraba el Espíritu Santo en sus corazones, si no eran sus vidas transformadas, si el amor de Dios no era derramado en sus corazones para que pudieran amar a Jesús, entonces el mundo va cuesta abajo, va directo hacia la condenación. ¿Nos parecemos a Jesús, iglesia? Hacemos lo que el Señor nos manda porque sus discípulos son los que obedecen sus mandamientos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Y esto es para recapacitar, para pensar y meditar. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dijo: predicad el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra, y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles lo que yo os he mandado. Como iglesia, me refiero no a Sotrondio, sino en general, ¿estamos haciendo lo que el Señor nos ha dicho? ¿El mundo nos aborrece por decirle la verdad? ¿Estamos predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra? ¿Estamos haciendo discípulos y enseñándoles lo que el Señor nos manda, que no nos gusta por nuestra naturaleza carnal y pecaminosa? ¿Estamos diciéndole al mundo, como iglesia, que están practicando el pecado y que van directos a la condenación? Esto es para pensar, esto es para meditar. Vamos a meditar unos segundos. Quiero dejarles con un buen sabor de boca en esta tarde. Esto, hermanos, estaba profetizado, el hecho de que los hermanos de Jesús no creyeran en él. Salmo 69, versículo 8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Ya cientos de años antes estaba profetizado por el Señor que los hermanos de Jesús no iban a creer en él. Pero al final, después de que Jesús murió, resucitó, ascendió al tercer cielo, y Él está gobernando como el Señor, como el Dios, como el soberano, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre su reino espiritual que es la Iglesia, y sobre el mundo llevando todas las cosas para su regreso, para que todo apunte a su regreso. El Señor Jesús, hermanos, dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Pero los hermanos de Jesús al final creyeron en él. Creyeron en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios fue tomada por el Espíritu Santo, obró en sus corazones. Y ellos creyeron en el Señor Jesús, no solamente como un milagrero, no solamente, hermanos y hermanas, como un gran profeta, sino como el Dios hecho hombre, como el Cristo del que habla toda la Escritura. Y le amaron, pero no le amaron solamente como hermano en la carne. Le amaron como su Señor, como su dueño, como el soberano de sus vidas que gobierna sus almas. Está escrito en Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice: todos estos, la iglesia, perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y al final, hermanos y hermanas, Santiago, que está escrita, una epístola inspirada por el Espíritu Santo por él. Santiago era hermano del Señor. Era uno de los 4 que hemos mencionado, Jacobo, pero aquí tiene el nombre de Santiago. Y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué no dice Santiago y mi hermano Jesús? No, dice Santiago, siervo, esclavo, doulos, siervo, esclavo del Señor, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Porque ahora que el Espíritu Santo había obrado en él, que le había concedido el verdadero y genuino arrepentimiento, y que él vivía para la gloria de Dios, ahora a Jesús no lo veía como su hermano en la carne, lo veía como su Señor, como su dueño, como el soberano de su vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo por su palabra en nosotros. Así que me pongo yo, para no molestar a nadie, con esto acabo. Quizás esté predicando la palabra, como bien he dicho, y no crea en el Señor Jesús ni le ame como mi Señor.
¿Qué tengo que hacer? Tengo que seguir exponiéndome todos los días al Evangelio del Señor Jesucristo, en su palabra y predicado por sus siervos, para que el Señor, si está en su soberana voluntad, algún día obre en mi corazón, me transforme mi vida. Mi corazón, que es más engañoso que todas las cosas, me conceda el verdadero arrepentimiento y pueda vivir para la gloria del Señor. Hasta aquí, hermanos, esta palabra. Si les parece bien, vamos a hacer una oración para que la palabra del Señor cale en nuestras almas y el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Señor, gracias en esta tarde por el honor, Dios mío, que tú me das de poder estar con tu iglesia en su trono.